bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al lado invisible del arco iris. Un espacio para llorar, para reír, para resistir. Tu refugio sonoro en un mundo diverso. Nosotros no somos una comunidad, nosotros somos una población, porque existimos a nivel mundial. Es más, en los países donde se castiga con pena de muerte, existe población LGBTIQ+, que tiene que salir, migrar, por salvaguardar su vida y construir su expresión e identidad de género. Entonces esto también es un llamado para que nos vayamos concientizando, que no somos un grupito pequeño, somos un grupo poblacional. Y como tal, que las demás personas exigimos los mismos derechos que todas las personas tienen. Mi hermano mayor tiene cosas, pensamientos, acciones que son bastante machistas, como el hecho de pensar, digamos, él tiene un hijo menor. De pensar que si el niño habla como infantil, empieza a decir sus palabras infantil, es muy afeminado para un hombre, supuestamente, que puede salir como alguien homosexual. Qué bacano intentar jugar con una muñequita o algo, pero de cierta forma sí afecta porque, digamos, la mamá dice, no deje eso, que eso es de su hermana. Tú como un hombre cisgénero tienes que posicionarte en este lugar, como productor y consumidor de materias. El psicólogo lo único que me decía que tengo que hacer cosas que hacen los hombres, como jugar fútbol, que a mí no me gustaba, o como jugar micro, que no me gustaba, o tener hartas mujeres y tener hijos. Son mis amigos, pero aún así se burlan de mi sexualidad. Con algunos comentarios, y apenas hay algún tema con algún, llamémoslo pene, lo primero que piensan es que yo voy a querer, y yo es como, no, pues no. Te cuento algo que pasa más de lo que creemos. Juan dejó crecer su cabello porque le gustaba, pero empezaron los comentarios. Que eso no era de hombres, que cuando pensaba cortárselo. En la casa y en el barrio se lo repetían como si estuviera haciendo algo indebido. A su primo le ocurría algo parecido. No le crecía mucha barba y por eso se burlaban. Decían que así no parecía hombre, como si hubiera una manera correcta de serlo. La antropóloga Marcela Lagarde señala que esas ideas justamente se imponen sobre lo que debe ser un hombre o una mujer. Todo eso, tan cotidiano, es lo que conocemos como estereotipos de género. Y desde ahí comienza la experiencia que contaremos en este capítulo. Para adentrarnos en este tema, partiremos de la historia de Vico. Tiene 21 años, es activista trans e integrante de la mesa departamental LGBTIQ+, así como del colectivo de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas de Nariño. Además, es líder en procesos con población LGBTIQ+ a nivel departamental en Nariño y actualmente estudia promoción de la salud. Se reconoce como una persona trans no binaria, construyendo su identidad desde la diversidad y la libertad de expresión. Yo jugaba con mi hermano, también mi sobrino, que es el hijo de mi hermano mayor. Jugábamos a hacer carreteras. Yo tenía varios carros, o sea, que eran de mi hermano, o sea, eran de los dos, eran de Mario Fernando y míos. Entonces, yo me crié así, con cosas que, digamos, para la sociedad estaban así. Entonces mi abuelita, yo siento que mi abuelita era una dura, porque ella nos enseñaba como a ser ingenieros civiles, a hacer carreteras. Entonces me decía, bueno, Victoria va a ir a recoger las piedras, y me mandaba a recoger las piedras literal. Hacíamos las carreteras, yo jugaba muy brusco, siempre me gustó ser una persona como que jugaba brusco. Yo siempre jugaba con mi hermano, con mi sobrino, con mis primos, y la mayoría eran hombres. Y cuando veía una chica,
yo me sentía muy feliz porque eso sería como jugar más a las cocinitas. Entonces yo también tenía muchos juguetes de ollas y teníamos un jardín. Vivíamos al frente de la normal. Entonces yo hacía como que pasteles de barro. Entonces yo siento que eso influyó bastante a que yo, digamos, no fueron yo y mi familia y yo, mejor dicho, fuéramos como más relajados en cuanto a esto de género, ¿no? Los roles que se imponen, porque hay familias que te dicen, no, ¿usted cómo va a jugar con carros? ¿Qué le pasa si usted es niña? No, 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 mi familia jamás. Hay una infancia que no siempre encaja en las reglas que el mundo intenta imponer. Una infancia donde jugar no tiene género. En ese espacio, construir carreteras con piedras y hacer pasteles de barro en un jardín. El cuerpo simplemente existe, sin etiquetas, sin límites. Pero a medida que pasa el tiempo, ya no es solo un cuerpo que existe, sino que se compara, que se mide y que se corrige. Cada comentario lo va moldeando, marcando lo que falta y lo que debería ser. El cuerpo se vuelve proyecto, algo que hay que ajustar para ser aceptados. Tuve novio en el colegio. Sufrí de mucho bullying por ser flaquita y por ser mujer. También yo siento que me metí como dentro de la norma, en el sentido de que yo quería tener más cola porque me decían que era una tabla. O sea, unos comentarios y sobre todo era de mi propia pareja en el colegio. Como les digo, yo tenía 14 años. Entonces esta persona a mí me decía, no, es que yo tengo más nalgas que tú. Y yo, o sea, me sentía súper mal, ¿me entiendes? Entonces en ese sentido yo quería ser, pues quería verme como más chica, ¿no? Que nunca. Un podcast diverso para gente diversa. En este punto, todo empieza a moverse desde un lugar más profundo. Pierre Bourdieu plantea que desde muy jóvenes aprendemos, casi sin darnos cuenta, qué es lo correcto, cómo debe verse un cuerpo, cómo debe ser una mujer, qué es deseable y qué no. A eso lo llama hábitus, una especie de programación social que se mete en lo cotidiano y nos hace ver como natural lo que en realidad fue aprendido. Esas ideas no se quedan afuera, se meten en el cuerpo, en la forma en que alguien se percibe, en cómo se mide frente a los demás. Es una presión silenciosa, constante, lo que Bourdieu nombra como violencia simbólica. Una forma de poder que no necesita imponerse a la fuerza, porque ya fue interiorizada. Un comentario que me decían era, ay, no, es que Victoria es mucho peor que un hombre, porque digamos ese estigma de que los hombres salen bastante o que pues hacen sus locuras. Yo no es que hacen locuras, a mí tal vez en un tiempo antes me gustaban las fiestas, ahora es como que me gusta salir mucho con mis amigos y experimentar como diferentes contextos, así de grupos organizativos, pero nada que tenga que ver con alcohol o drogas. El mundo no siempre fue como nos lo enseñan hoy en día. La editorial Grandes Ideas recuerda que en distintas culturas, como en el antiguo Egipto, existieron mujeres que ocuparon lugares de poder, que dirigían sus hogares y tenían voz en las decisiones. Pero también hubo hombres que cuidaban, que criaban y asumían roles que hoy muchos llamarían femeninos. Pero la historia de Vico fue distinta, porque creció con normas que nadie escribió, aunque todos parecían obedecerlas. Reglas invisibles que le marcaban cómo debía comportarse, cómo se debía sentir e incluso hasta dónde podía soñar. Y todo simplemente porque la sociedad le asignó el sexo femenino al nacer. Ya, en cuanto a las etiquetas, claro, o sea, esto digamos que para mí
es súper difícil en el sentido de que, como les decía anteriormente, ¿no? Te van a decir, no, pero es que, ¿por qué tú actúas así si eres mujer, por ejemplo? Ay, no, pero no eras hombre. Entonces eso te genera como un caos. Yo siento que estas categorizaciones o etiquetas, como se le dicen, pues vienen como desde eso, desde quererte imponer cómo tú te comportes, cómo tú reacciones. Entonces así tiene que ser, y si no es así, pues ya te van a discriminar de cierta forma, ya van a vulnerar tus derechos, ya van a, a querer verte así, derrotado, derrotada, derrotada. Súbele el volumen, que la diversidad no se vive en silencio. A veces la realidad no se construye con grandes libros, sino en conversaciones del día a día. En esas palabras la gente comenta sobre la orientación e identidad de género de alguien. Ahí es donde empiezan los comentarios, las burlas o lo que se dice de esa persona. Como dicen Berger y Luckman, eso no es solo hablar, también influye en cómo terminamos viendo a los demás. Para abordar este tema necesitamos la visión de un experto, y es Cristian Zambrano, docente e investigador, psicólogo de formación y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Nariño, magíster en Educación desde la Diversidad. Nos invita a cuestionar qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Creo que no hay un único concepto o un único significado para ser hombre o para ser mujer. Hay múltiples significados para hacerlo, y creo que desde ahí viene como empezar a darle sentido a todo esto de la diversidad. No hay un único tipo de homosexual, no hay un único tipo de bi, de trans, de población queer o más. No hay una sola forma de, porque si no caemos nuevamente en las etiquetas y tenemos que obligatoriamente tratar de encuadrar en alguna de ellas como para adaptarnos al sistema. Si la idea es romper al sistema, la base es no pensar en etiquetas. Por lo tanto, debemos pensar en qué significa ser un ser humano. Y por ejemplo, ahí sí te diría, ¿qué significa ser un ser humano? Un ser humano debe ser un ser humano respetuoso con la vida. Un ser humano debe ser un ser respetuoso con la diversidad. En otros espacios todavía existen miradas que limitan la forma de ser. Reglas escolares que, más que orientar, terminan cerrando posibilidades. Impedir que una chica trans use el uniforme con el que se identifica, o incluso negarse a llamar a la estudiante por su nombre elegido. Pequeños actos que pesan más de lo que parecen. Gracias a las luchas sociales, hoy existe un marco legal que protege la identidad y la libre expresión en las aulas. La sentencia 526 señala que no se debe sancionar a los estudiantes por su apariencia física o forma de vestir. Sin embargo, en el caso que escucharemos, dentro del sistema que habitamos todos, no hay culpables únicos, sino memorias colectivas que nos enseñaron a repetir, casi sin cuestionar lo aprendido. Recuerdo una situación específica que ella sacó a 4 o 5 de mis compañeros, hombres, entre comillas, adelante, a decirles que no debían tener el cabello largo, que lo debían de tener súper corto, que por qué lo tenían largo, y a ponerlos en ridículo ante todo el curso y a regañarlos de una manera horrible. A mí me dolió muchísimo. Lástima que yo a los 14 años no tenía la voz que fui construyendo ahora que tengo 21 años. No pude decirle absolutamente nada, nunca le hablé con nadie, hasta ahorita que le estoy hablando con ustedes. Y mirar esta situación a mí me trajo como ahora muchos análisis críticos de decir ¿por qué? O sea, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Con qué derecho se cree de venir a ridiculizar a mis compañeros hombres?
Muchas veces la escuela, un lugar donde se supone que debes formarte en valores éticos y humanos, es la primera en fomentar el rechazo y la discriminación dentro del aula de clase. María Fernanda Guerrero, psicóloga egresada de la Universidad de Nariño y con maestría en salud mental, nos ayuda a comprender cómo esto afecta a la salud mental de las personas. No está mal el niño, la niña o el adolescente. Lo que está mal es la respuesta de su entorno. Entonces, si ya pasamos a un concepto más complejo, como es el acoso escolar, ¿ya? O la intimidación escolar, claro, eso ya no solo es en una ocasión, sino que ya son respuestas sucesivas, continuas, ¿no? De rechazo, de intimidación, de exclusión, ¿no? Que lo que generan en los niños desde temprana edad es una sensación de indefensión aprendida, de sentir que ellos no pueden, ya que no son valiosos, que algo está mal en ellos, y irán creciendo con esa situación que puede generar en algunos casos pues trastornos mentales, al igual que su socialización se va a ver pues muy limitada. Sigue escuchándonos, porque mientras exista alguien que quiera silenciarnos, sonaremos más fuertes. Paulo Freire nos ayuda a entender que la escuela puede convertirse en un espacio de opresión cuando no permite cuestionar, sentir ni ser diferente. Él habla de una educación que impone, que domestica, que espera obediencia en lugar de reflexión. Cuando en el aula se castiga la forma de vestir, de hablar o de expresarse, no se está educando, se está enseñando a callar. Esa lógica de obedecer y encajar se la vive también desde el hogar. Vico nos comparte lo que significó crecer escuchando esas voces y decidir no seguirlas más. En mi hogar, mi madre siempre ha estado acostumbrada como a decirnos que no hacemos nada. Entonces, como que ese juicio de inutilizarnos, digámoslo así, o como de decir, no eres nadie o no sirves para nada, como que a veces repercutió en mi sentir y me hizo, cierta forma, quedarme como ahí quieto y decir no. Pero después, cuando ya me di cuenta de que sus palabras no tenían que incidir hacia mí, digamos que dije, no, yo no voy a seguir como esta hegemonía de lo que se espera de que tiene que ser una mujer o que tiene que ser un hombre o los roles que tiene que cumplir, porque entendí que como que eran iguales. Romper con lo que se espera de nosotros es quizás el mayor acto de libertad. La siguiente entrevista recoge la voz de Alejandro Rodríguez, oriundo de Catambuco y estilista profesional, y da cuenta de las violencias que muchas personas viven solo por ser quienes son. Yo tuve un amigo, un compañerito de colegio. Estudiábamos juntos, pero él sí era muy femenino, demasiado femenino, le gustaba ponerse ropa. Y cierto día, siendo un viernes, me acuerdo que tanto que era un viernes, se puso una falda y todo eso. Y había ido al barrio popular. Allá me acuerdo que había una discoteca donde se bailaba y no decía nada a la gente. Era como más. Pero habían esperado que él saliera y le pegaron. Pues le dieron una paliza que lo mandaron al hospital. Había un profesor que supo que yo tenía tendencias a mi mismo sexo y me trataba mal, me excluía, me dejaba más trabajos, a veces me quería dejar de años y todo eso, ¿no? Desde muy temprano nos enseñaron cómo debíamos ser. En la casa, en la escuela, en la calle. Nos marcaron un camino antes de que pudiéramos elegir el nuestro. Pero hoy, las voces que nos acompañan nos recuerdan algo especial. Nadie debería crecer con miedo ni tener que esconder su identidad. Tal vez no se trata de encajar, sino de atreverse a vivir con honestidad, sin pedir permiso.
Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Rompiendo estereotipos, construyendo memoria, celebrando lo auténtico. Esto es El lado invisible del arco iris.